¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos como siempre. Estamos acá en la determinación de poder orientarnos, que eso creo que es la misión ideal de los medios de comunicación. Tratar de mostrarle a la población la información. La información es poder. Cuando uno sabe las cosas, cuando se entera, nadie lo puede engañar, nadie le puede decir una u otra cosa, porque usted ya está al tanto. Y esa ha sido siempre la misión del programa Sabor a Tierra desde que mi padre lo conducía, era de darle poder a la población a partir del conocimiento y de la información. Y claro, en este momento estamos muy cerca de una campaña electoral que va a tener matices particulares, para nosotros muy particulares, probablemente por primera vez, porque está jugándose de manera muy intensa el tema electoral digital. Y más aún cuando tenemos una pandemia encima, no se puede hacer aquel proselitismo al que estamos acostumbrados y se echa mano de lo que son las redes sociales, los métodos digitales. Por supuesto, para hablar de eso necesitaba al mejor de los mejores. Y claro, tengo, gracias a Dios, de años, desde nuestra infancia, ¿no es cierto? Un amigo de toda la vida, Miguel Serrano. Él es un ingeniero en sistemas, pero es especializado en procesos de auditaje digital, en procesos electorales. Él es un experto en marketing digital, pero además también es un conocedor pleno de todas las formas de redes sociales que tenemos ahora en nuestro planeta. Querido Miguelito, ya tu set nomás me dice todo, un lujo ahí. De verdad, qué privilegio tenerte en el programa. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, querida Verónica, un gusto para mí volvernos a encontrar, aunque sea de una manera más, no presencial, virtual, pero como siempre a tus órdenes. Miguel, esto es nuevo para nosotros. La anterior elección probablemente se ha utilizado la tecnología, las redes, en fin, los métodos digitales, pero no en la medida en la que vamos a utilizarlo para estas elecciones, porque la pandemia nos está casi exigiendo que todo sea muy poco presencial. ¿Cuáles van a ser los matices de estas elecciones desde el punto de vista cibernético? Bien, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que las redes sociales pueden promover cambios de comportamiento de las personas. Es muy interesante ver, por ejemplo, que la gente antes de la pandemia tenía en su celular o tenía en sus computadoras redes sociales como el WhatsApp, Facebook, Twitter, etcétera. Pero gracias a esta pandemia, el ser humano ha empezado a utilizar para otras cosas de una manera mucho más productiva, ¿no? Mucho más ha ocasionado que el crecimiento del manejo de la tecnología sea de mucho más a la Más mano, al alcance de las más personas, ¿no? cotidiano, más del día a Más día, ¿no cotidiano. es cierto? Más cercano, porque claro, hay aplicaciones que jamás las hubiéramos visto si no hubiéramos entrado en esta pandemia o las hubiéramos utilizado. Así es, ¿no? Y este aislamiento ha generado que en las redes sociales comiences a mostrar tu estado de ánimo, cómo estás, si estás bien, si estás sano, si necesitas ayuda, etcétera. Y una de Mm. las cosas que se ha visto que va a saltar digamos, a la palestra Aren- política, Ujú. es a la arena política, es el tema del manejo de las redes sociales, ¿no? Y esa es una variable muy interesante que hay que analizar. Bueno, mira, yo decía de alguna manera como psicóloga que, por ejemplo, algunas de las plataformas, de las aplicaciones que se lanzaron en esta pandemia, llamemos TikTok, han sido absolutamente terapéuticas para la gente. Yo creo que la gente un poco se ha empezado a ocupar de hacer algo divertido con la familia antes de entrar en un estado de ansiedad, de depresión, de desolación, porque esto pues impulsaba emocionalmente a eso. Entonces, ha sido como que la tecnología nos ha puesto un salvavidas ahí y también se convierte en una herramienta, sino una estrategia política. ¿Qué vamos a ver en estas elecciones? Adelantanos para que no nos espantemos. Bien, inicialmente lo que tú vas a tener es, digamos, campañas
en las que la gente va a recibir en sus celulares, queriendo o sin querer, propaganda electoral. Esa es una de las cosas que probablemente empecemos a recibir porque en algún momento, cuando yo estaba en el organismo electoral, desarrollamos un algoritmo para que las personas que se suscribieran a una página web reciban los resultados electorales en sus celulares mediante los mensajes tradicionales, ¿no? Los SMS. Ahora digamos, más, las, ya se ha restringido un poco más por las proveedoras de servicios telefónicos, y lo que vas a recibir van a ser mensajes que van a ser pagados por las empresas, por los partidos políticos, para que tú recibas en tu teléfono propaganda, mensajes, planes de gobierno, nombres de candidatos, lugar de dónde vas a votar. Entonces, esa es la tendencia que va a ocurrir ahora, ¿no? Que se van a empezar a recibir mensajes de manera mucho más frecuente, quieras o no. Esa es una de las cosas que también es polémico, ¿no? Porque a lo mejor tú no necesitas o no quieres recibir la propaganda de todos los partidos políticos, pero las operadoras tienen la posibilidad de mandarte mensajes masivos. No sé si has recibido esos mensajes que te dicen, esta semana es de doble carga o mañana es tu día feliz. Entonces, ese tipo de mensajes vamos a empezar a recibir. Ok, es importante saberlo porque este sí es un espacio en el que nosotros no podemos tener la libertad de seleccionar, que era de alguna forma las qué sé yo, la libertad que teníamos con otros medios. Ahora entras al YouTube, quieres ver una canción, te tienes que comer la publicidad antes de empezar a ver la canción o el documental o lo que estés dispuesto a ver, ¿no es cierto? Por lo menos un poco en la primera fase. Esto es casi a nivel obligatorio, digamos, como dices. Así es, o sea, está en tus juegos, no sé, estás jugando, no sé, digamos un juego en el celular y de repente aparece la propaganda de uno de los candidatos, o te aparece cuando estás cambiando la propaganda que se están dando medicamentos, no sé, entonces ahí comienzas a perder eh, esa, digamos, esa libertad de escoger, porque obviamente, como nosotros, buenos internautas, no acostumbramos a comprar software. Tenemos juegos gratuitos en nuestro Claro, celular. todo Entonces, gratuito. todo gratuito. Entonces, cuando tú aceptas tener una aplicación gratuita, aceptas también que te manden propaganda, porque te dicen, ok, no quieres tener propaganda, págame $1 o $2 o 50 bolivianos, no lo sé, dependiendo de lo que quieras hacer. Entonces, lo que tú acabas de mencionar es muy cierto. Ya no vas a poder ver ni películas ni cosas sin que de repente aparezca la propaganda en tu televisor, en tu teléfono, en tu computadora, ¿no? Mm. Ahora, esto me parece realmente preocupante, pero tenemos que empezar a identificar, a reconocer. Hace unos días atrás hemos tenido una denuncia a nivel todo el país, pero además una denuncia muy fuerte en sentido de que ya algunas organizaciones políticas en el pasado ya habían contratado una serie de opciones para tener un bagaje digital infinito, pero además millonario, con una llegada que pues simplemente no imaginamos. Es algo que para nosotros es casi impensable. ¿Es realmente esto posible? O sea, estamos ante eso de comprar al Facebook la posibilidad de que de pronto lleguemos a tener una serie de seguidores y todo aquello, miles y cientos de seguidores. Por supuesto, por supuesto. Eso está vigente desde hace mucho tiempo. No sé si alguna vez te ha ocurrido cuando entras en el Google a buscar, no sé, digamos que tu hijita quería buscar algo de Egipto, no sé, la pirámide de Keops, por dar un ejemplo así medio burdo. De repente, a las 2 o 3 horas, de repente en tu correo electrónico te empieza a aparecer mensajes de viaje a Egipto
conozca las pirámides, el distribuidor de pasajes más barato. Entonces, el tema de entrar a Internet, tienes que tener siempre presente que la información que tú buscas o que tú tienes en Internet ya es de conocimiento de los buscadores, de Facebook, de Twitter, de todas las redes sociales, porque precisamente uno de sus mercados es ese. Tú La buscas una información. palabra y inmediatamente te llueve un montón de ofertas, ¿no? Ok, mira, tengo un material que hemos logrado de una televisora. No podemos identificarla, pero pareciera que es cubana por la forma de hablar de las personas. Y te quiero mostrar el video para que luego me expliques si es que esto es simplemente una especulación o si es que esto realmente puede ser real y habría podido suceder. Acá te lo muestro, por favor. Tras del golpe de Estado contra Evo Morales funcionó una enorme maquinaria en redes sociales para legitimar a través de la mentira el supuesto fraude en las elecciones presidenciales. Y por supuesto que las redes sociales jugaron su papel. Twitter, con su acostumbrada imparcialidad, fue parte de la fabricación de un montaje mediático contra Evo. Hay cifras que trascienden este lunes y que dejan mucho que desear de las políticas y seriedad de esta red social. Nuestro noticiero preparó un análisis sobre este tema, Lázaro. Vamos a analizar de qué cifras se trata. Más de 68,000 cuentas falsas recién creadas operaron en Twitter en la última semana para acompañar todo esto al golpe de Estado en Bolivia, de acuerdo con una investigación realizada por Julián Macías Tobar, responsable de redes sociales de Unidas Podemos en España. Es decir, esta investigación procede de España. El estudio aporta evidencias contundentes sobre el despliegue de tácticas militares a gran escala para inundar de propaganda las redes digitales. Por ejemplo, las cuentas orgánicas se refieren a personas reales que se expresan de manera natural en la red, mientras que las cuentas falsas son generadas desde laboratorios y de manera programada con sistemas de inteligencia artificial. De acuerdo con esta investigación de Julián Macías, la cuenta de Luis Fernando Camacho, uno de los principales líderes de la oposición y el principal artífice del golpe de Estado, la cuenta de este señor pasó en los últimos 15 días de 3,000 a 130,000 seguidores, como ustedes están viendo en la gráfica. Es decir, de los cuales más de 50,000 son perfiles recién creados en noviembre de 2019, de acuerdo con esta investigación. Vamos a ver otro ejemplo. La autoproclamada presidenta Jeanine Áñez pasó en las últimas 2 semanas de 8,000 seguidores a casi 150,000 seguidores, esto solo en 14 días. De esta cifra de aumento hay más de 40,000 usuarios que son cuentas falsas, cuentas recién creadas. La mayoría de estas cuentas fueron creadas antes del 10 de noviembre, el día en que los militares exigieron la renuncia del presidente Evo Morales y se desencadenó todo este golpe de Estado que estábamos viendo, Lázaro. Evidentemente, en la historia de Twitter, una red social fundada el 21 de marzo de 2006, esta es la primera vez que se produce un despliegue de volumen de tantos perfiles falsos creados en tan poco tiempo, y las cifras no pueden estar tan equivocadas cuando tenemos un proceso político de golpe de Estado en Bolivia. Impresionante, o sea, para quienes son de mi generación, tú eres uno de los privilegiados que sabe de estas cosas, pero los que somos de mi generación y desconocemos estos temas, nos parece algo realmente de ciencia ficción. ¿Puede ser posible todo esto? ¿Podría haber sucedido un manejo digital de esta magnitud? Por supuesto que sí. Es algo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, Berito. Crear una cuenta falsa es relativamente fácil, porque has debido escuchar hablar de los guerreros digitales, ya de épocas pasadas, incluso del anterior gobierno, se tenía gente que manejaba computadoras desde algún lugar estatal, incluso de una oficina estatal, para empezar a apoyar o a desvirtuar algunas noticias. Entonces, crear una cuenta falsa es realmente muy fácil porque puedes poner, primero creas un correo electrónico, para el correo electrónico puedes hacerlo sin mucho esfuerzo en Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook, la red que quieras, el servidor de correos público que quieras, con el nombre que quieras.
y eso puede generar, por cada correo que creas una cuenta en Facebook, en Twitter, en Instagram, en lo que tú quieras. Entonces, generas apoyo o, digamos, desvirtúas noticias que alguien de la oposición al que te ha contratado comienzas a bombardear. No te olvides que ya en nuestro país hay muchas empresas que hacen el call center, que contratas para que te atiendan las llamadas de proveedores de computadoras o de soporte. Ellos pueden fácilmente también crear cuentas y hacer la posibilidad. No te digo que lo hacen, Con el sino nombre que de la persona. correcto. Puedes buscar los nombres que tú quieras y comienzas, y eso es lo que ocurre generalmente si te das cuenta en opiniones que hay de Facebook o de Twitter, o donde comienzan a aparecer comentarios a veces muy agresivos, a veces muy a favor, Sí. a veces, o sea, Lo en algunos tenemos hasta casos en el mentira, fútbol, te ¿no? cuento. O sea, sabemos perfectamente cuántas cuentas falsas hay, por ejemplo, del Tigre, e identificamos inmediatamente, ¿no? Sobre todo las cuentas que se crearon recientemente, eso es lo más absurdo. Pero aquí hacen referencia a un estudio realizado desde España, ¿no? Porque por el dejo de esta entrevista se nota que es Cuba, pero esto es un estudio que se hace desde España. ¿Tú le darías credibilidad? Al estudio que hace, mira, o sea, una de las desventajas que tenemos con el uso de las redes sociales es la credibilidad de la información que te pueden presentar en las redes sociales. No sé si, saliéndonos un poquito del tema político, hay gente que ha empezado a difundir medicamentos, recetas para el coronavirus inventados, ¿no? Que hay que tomar tres tragos sin respirar, por darte otro ejemplo medio burdo. O sea, la gente sigue y la gente cree, porque ese es el defecto y esta es una de las cosas que yo enseño en la universidad cuando tengo la oportunidad de dar clases a docentes. Les digo que nosotros tenemos dos tipos de sociedades en este momento: la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. La sociedad de la información es aquella que recibe un reporte, un video, una imagen y la transmite inmediatamente sin hacer un análisis. Te voy a dar otro ejemplo. Imagínate que estoy conduciendo y de repente alguien me choca. Salgo del automóvil molesto y me toman una foto. Molesto, ¿no? Porque me ha chocado el tipo. Resulta que la persona que me ha tomado la fotografía puede difundir en su red social: este señor es un energúmeno que no tiene tolerancia, que me ataca, que me ha querido golpear y no sé qué y no sé cuántos. Ujú. Resulta que sus contactos comienzan a decir: sí, conmigo también se ha Claro, peleado, pero no sea claro. verdad, se ha Contagio. peleado, y terminas siendo Ujú. una persona totalmente desagradable, precisamente Sí. por esta sociedad de la información. En Pero a cambio, mí, la sociedad del conocimiento es la que te analiza y te dice: ok, ¿sabes qué? Lo que estoy recibiendo es falso o es verdadero. Entonces, el estudio que tú has mostrado, a mí me parece prácticamente, o sea, no es imposible crear 400, 500 cuentas por día para generar un apoyo y aumentar los likes o aumentar los seguidores a alguien en poco tiempo. Es relativamente fácil porque encima, y con esto termino, tú puedes comprar las bases de datos de Google, de Facebook, a un bajo precio, ¿no? ya, lo que me llama la atención es que cuando hacen referencia a este estudio, se refieren a una suerte de tácticas de inteligencia militar. Y creo que no estamos a ese nivel, o bueno, puede ser parte de una táctica militar de inteligencia hacer este tipo de acciones, o esto es simplemente trabajo de guerreros digitales, porque pueden ser guerreros de un lado o guerreros del otro. Tácticas militares de inteligencia artificial. Por Dios, es una cosa impresionante. Por supuesto que sí, Berito. Todo lo que me acabas de mencionar es fácilmente comprobable.
Por ejemplo, mira, cuando yo hago auditorías a entidades financieras, por ejemplo, una de las ramas, no solamente ver el entorno perimetral, las computadoras, virus y demás, también entra lo que se conoce como ingeniería social. Por ejemplo, te digo, ves una cartera en un sillón de una de las funcionarias de la entidad financiera y te fijas que el guardia, basta que yo le diga, sí, estoy viniendo a buscar al gerente, me deja entrar, entonces yo puedo llevarme la billetera, yo puedo llevarme la cartera, puedo llevarme información, tengo en basureros información, entonces lo mismo ocurre cuando tú creas un sitio en Facebook. Tú tienes información personal que hay gente especializada que te hace una ingeniería social de análisis estratégico de qué cosas te gustan. Entonces, puede hacerse el tema del guerrero digital o de tácticas militares para saber cuál es tu tendencia. Recuerda la denuncia que hubo en las elecciones del presidente de Estados Unidos, del señor Trump, que ha perdido, o perdón, ha ganado ha perdido el opositor porque hubo una injerencia por Facebook en los perfiles de los internautas, de los de Facebook, que empezaron a cambiar su voto por el que se pretendía. Entonces, sí, obviamente que hay la posibilidad y no te digo que es algo irreal, es algo que existe, porque hay gente que está especializada en nuestro país que lo hace, ¿no? Y antes de irme a la pausa, puede ser que un perfil, por ejemplo, el del señor Camacho, de 3,000 personas a las que les gusta, en una semana o en 14 días, como dicen, suba al 130,000 personas que les gusta. Por supuesto. Y de la presidenta, de 8,000 a 150,000. Sí, sí, por supuesto que sí, es relativamente sencillo porque si te das cuenta, son seguidores, cuentas que se van creando, ponle que tengas a unas 300 personas o 100 personas que están trabajando dedicadas a esto, cada una en una sala con computadora o en sus casas, porque recuerda ese otro detalle, que ahora el teletrabajo no es solamente trabajar en tu oficina, es que alguien te contacte y te diga, por favor, usted quiere crearme una cuenta y le voy a pagar 50 bolivianos o 100 bolivianos. Imagínate, son fuentes de ingreso para que tú crees una cuenta, habilites y des likes. O sea, eso no es difícil. Y bueno, no es nada difícil. Tú puedes crear en tu computadora hasta 1,000 cuentas, 10,000 cuentas, ¿no es cierto? Las cuentas no obligatoriamente están aparejadas a un IP de cada computadora y esta computadora solo puede tener una cuenta. No, tú puedes abrir, no sé, 1,000,000 de Facebook en tu única computadora. ¿Es así? ¿O en tu único teléfono? Por supuesto. Imagínate, te voy a hacer un caso muy cotidiano. Es una familia de 3 hijos, padre y madre, y tienen un solo computador. Cada uno pasa clases, ve su correo, hace lo que quieras. Entonces, en esa sola computadora puedes tener las 5 cuentas. Claro. Que entra 1, 2, a tal hora, a tal hora, y a tal hora, y a tal hora. Listo. Entonces, el sistema no te controla eso, porque encima, no sé si recuerdas, una vez estuvimos en una entrevista donde te mostraba los países que controlan, era un mapa del mundo, Sí, un mapa mundi, sí. donde no se controlaba, donde se controlaba los IPs y te controlan, digamos, en Estados Unidos te controlan, pero no te restringen. En la China te controlan y te restringen. En Bolivia, aquí, como encima tenemos proveedores relativamente que no tienen mucha cantidad de información, lo que hacen es poner, y voy a utilizar un término que tú has utilizado adecuadamente, el IP. Yo puedo tener un IP compartido, no solamente en mi casa, sino con el vecino o con el del frente o con la zona, porque esa es la demanda que tenemos en nuestro país, es muy alta comparada con la infraestructura del cableado o de dispositivos de comunicación que puedas tener en una red, porque en un celular tú puedes
cambias de IP saliendo de una zona y entrando a otra, cambiando de calle por las antenas, ¿no? O sea, eso es lo que facilita, digamos, la libertad, pero que también por el otro lado te da la posibilidad de crear cuentas masivas, ¿no? Ok, me voy a ir a la pausa, pero me voy con la alegría de saber que todavía la tele sigue siendo un medio absolutamente fiable, porque definitivamente todo aquello que es redes sociales sigue siendo la más grande posibilidad de estafa, mentira y engaño. ¿No es cierto? Que tienen que ser nomás redes, y es que ni siquiera, porque mira, nosotros tenemos una gran cuenta de Palenque TV en Facebook, con más de cientos y cientos de miles de seguidores. Pero de pronto me abren una mañana, ¿no? Y empiezan a emitir desde esa otra cuenta con mi mismo logo, con todo, una cuenta falsa, cosas que nosotros generalmente no emitiríamos, ofensas, insultos, etcétera. Y ahí, de pronto, toda la responsabilidad y la credibilidad que tiene un medio, ahí en redes se desploma, cosa que en la televisión no puede suceder, porque mañana nadie va a entrar encima tuyo y va a ponerse a hacer. Entonces, me voy con esa alegría de saber que todavía seguimos siendo más fiables los medios de comunicación televisivos, radiales, que las redes. Y déjame, porque la próxima media hora, por favor, quiero hablar un poco de si esto se hace únicamente afuera o si ya hay empresas que lo hacen acá en nuestro país. Si Facebook es capaz de dar información según lo que le pidan para que se pueda trabajar a nivel político, por ejemplo. Quiero saber también cómo ha funcionado en otros países el tema cibernético y digital, porque sé que por ejemplo, en España, el candidato que parecía tener más fuerza a nivel redes no tuvo una votación atractiva ya cuando se trataba del ciudadano común. Así que para hacer ese análisis vamos a irnos unos segundos, luego regresamos con mucho más. Espéranos, por favor. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora, pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. A simple vista, parece una casa normal, pero en realidad es un laboratorio, un centro de alto rendimiento, una academia de gastronomía, una pyme y una gran corporación. Y es que esta casa tiene fibra de Access, como cada vez más hogares con la nueva cobertura de Access, que disfrutan la calidad de nuestra fibra óptica día a día, porque no hay mejor lugar que el hogar. Hogar Fibra Hogar. Cámbiate a Access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa y estoy en compañía de Miguel Serrano. Él es un profesional ingeniero en sistemas, experto, especialista en procesos, auditorías digitales, en procesos electorales, en procesos de marketing y además ha estado muy cerca en el Tribunal Electoral y es un experto en temáticas relacionadas a este nuevo mundo que es el mundo digital. Bueno, Miguel, yo te decía la anterior media hora que todavía los medios de comunicación tradicionales de pronto siguen teniendo fiabilidad o credibilidad. ¿Estoy en lo correcto? ¿O pues te he visto ahí como sonreír? Te pregunto. ¿O es nomás mi deseo reprimido de pronto? Adelante. ¿Sabes cuál es el problema? Que lo que tú me acabas de mostrar, por ejemplo, en tu celular, han llegado o videos de ese estilo llegan a todo el mundo, a todo el mundo. Lo interesante es que algunos medios de comunicación, afortunadamente no el tuyo, remite la información o transmite la información de manera, ¿cómo se llama? Porque ya no tienen que llenar. No te olvides que muchos medios de comunicación, no todos, unos cuantos, para ser un poco más benévolo, son medios de comunicación que muestran noticias
amarillistas, ¿no? O sea, muestran lo malo, muestran que ha habido un asalto, que no sé qué, en lugar de hacer un análisis más profundo de la información. Resulta que hace muchos años atrás hubo un periodista deportivo que en su programa mencionó que Rocky Balboa era el mejor boxeador del mundo. Aspecto que al día siguiente fue vapuleado por todo el mundo, por todos los que sabían deportes, porque obviamente Rocky Balboa no ha Del sido cine, boxeador del cine, exactamente. Rocky Balboa ha sido una película de un tipo que no sabía ni boxear, porque eso salió después en cómo se filmó. Entonces, pero el señor lo elogió tanto que decía que era el mejor boxeador del planeta, que era el mejor, y al día siguiente salieron que en realidad Rocky Marciano, que era un boxeador otro, en el que se basó Rocky el Marciano, nombre, claro, la historia. Marciano. Entonces, te das cuenta, la televisión no se escapa de este tipo de fake news, porque, ya te digo, es la sociedad de la información versus la sociedad del conocimiento. Tú tienes que tener la capacidad de analizar la fuente, analizar el origen, y eso es lo que se pide. Por ejemplo, yo pido a mis estudiantes que antes de retuitear o reenviar un mensaje por WhatsApp, vean de dónde viene esa información, porque si no te vuelves un replicador y que después en algún momento te puede ocasionar conflictos, ¿no? Es lo que en prensa nosotros siempre pedimos, la fuente, ¿no? ¿De dónde es tu fuente? Si es de lugar realmente creíble o es de una página que se llama condorito.com, ¿no es cierto? Y eso nunca sabremos si es o no real. Sin embargo, no dejan de suscitarse las denuncias producto de que se dice que el actual gobierno ha tenido acuerdos millonarios con empresas cibernéticas especializadas en estos temas para poder hacer un trabajo de, manipulación de la decisión, de pronto podemos decirlo. Tengo este otro material que me gustaría que lo veas, por favor, y que lo vamos a analizar luego, una vez que lo veamos. Adelante, entonces. El único mentiroso es aquí el señor Arturo Murillo, porque aquí tengo en mis manos datos exactos y tengo el contrato, además de eso, que demuestran que el gobierno de la señora Yanine Áñez ha firmado un contrato por 90 días. Aquí lo tengo. Y entonces estos documentos demuestran que el mentiroso es el señor Arturo Murillo y que además de eso, dice el informe de Facebook, por si acaso, que ha sido entregado a autoridades de Estados Unidos, que estos contactos, estas cuentas falsas, habían facturado más de 3.6 millones de dólares por tema de publicidad. Eso es lo que vamos a investigar, si esta publicidad es de tinte político a favor de la señora Yanine Áñez, porque de comprobarse aquello es que recursos económicos del pueblo boliviano estarían siendo despilfarrados en lavar la imagen de la señora Yanine Áñez y además de eso, amedrentar a los bolivianos porque solamente están reclamando los derechos que están consagrados en la Constitución Política del Estado. 3.6 millones de dólares y Facebook muy generoso, además muy eficiente, da la información de cuánto le han pagado, quién le ha pagado, cómo le han pagado, etcétera. ¿Qué opinas, por favor? Bien, obviamente lo que te acabo de decir, tener una información que han sacado de una página web de Facebook o de Instagram o de cualquier fuente que no sea confirmada, tiende a crear duda. Porque imagínate que Facebook agarre y diga, primero, ¿es posible hacer lo que ha dicho el señor? Sí, es posible. Claro, yo invierto en mi página un monto mensual para que tenga cierto movimiento, etcétera. Y mañana le pido a Facebook que me haga un detalle de todo lo que he gastado en el año pasado. Facebook me lo va a hacer. Entonces, puede ser que esto de los 3.6 millones del informe dado por Facebook en Estados Unidos puede ser una realidad.
Por supuesto. Pero ahora, la pregunta es, ¿quién ha sacado ese reporte? Porque para que, por ejemplo, en el caso de tu cuenta en Facebook, del canal, quien saca el reporte de cuánto has gastado es la persona a la que le has asignado la administración de esa página. El administrador, claro. Entonces, es el administrador. Él te No va puede a ir un sacar ese tercero reporte. a pedir, no puede ir un tercero a pedir un informe económico que sería absurdo, pero no lo sé, mediante, no sé, se te diría en Estados Unidos mediante instrucción judicial o solicitud del fiscal, ¿se puede tener esa información? Claro, o sea, en esa parte, a eso iba. Si alguien quiere saber tu información financiera, pues tiene que hacer un proceso legal. Y no estamos hablando de la justicia boliviana en este caso, estamos hablando de la justicia de Estados Unidos, porque ahí están los servidores y la información de este servicio que es el Facebook. Entonces, ahora, no te niego que puede ser que alguien que se haya enojado, porque esa es una de las cosas que también ocurrió en el anterior gobierno. Yo me peleo con mi brazo derecho y mi brazo derecho se vuelve el que más fuerte me va a golpear porque sabe dónde están mis debilidades. Entonces, no te voy a negar que hay la posibilidad de que esa información sea respaldada y sea justa porque alguien ha filtrado esa copia y se la ha Entiendo. entregado al que está haciendo la denuncia. Además Pero que tienen que ser muchos administradores para que puedan entrar y hacer uso de aquello, ¿cierto? así es, así es. Ahora, obviamente que tú habilitas tu administración de manera masiva porque puedes tener un proveedor, unos que te hacen tus artes para ciertos programas, digamos, ¿no? O sea, Ujú. no sé, pones cocina, pones muebles, pones informática, pones clases de actualización, lo que tú quieras en tu canal, y cada uno va a ser administrador de tu sitio porque va a subir, pero la tarjeta de crédito o la tarjeta, porque obviamente esto también lo haces con tarjetas de crédito, Así es. puede ser que el reporte de gastos haya salido del extracto, porque alguien tiene que haber pagado en Estados Unidos de manera Así directa. es. Entonces, la información puede ser verificable, pero siempre con un respaldo, ¿no? O sea, y eso es lo que esperamos que haya, ¿no? Ahora, toda esta nueva ingeniería de la información de pronto, ¿se la hace afuera? ¿Se contratan empresas internacionales para que te haga esto? ¿Se contratan, como dice el reportaje, empresas militares para que te lo hagan? ¿O te puedes contratar un equipo de jóvenes simplemente vinculados al mundo y tenerlos? Puede serse interno o externo también, ¿no? Exactamente. Ahora, no te olvides que gracias a la pandemia, o sea, estamos en contra totalmente del contagio que hay, pero una de las cosas positivas, no voy a decir buenas, positivas que ha habido, es la difusión de información y de acceso a cosas que tú antes no le dabas mucho valor. Te voy a dar un caso, saliéndome del tema por un momento. Tú puedes encontrar un instituto o una universidad que te enseñe desde Estados Unidos, desde Colombia, desde Perú, desde Inglaterra, como si estuvieras allá mediante las redes, mediante Zoom o Meet o Teams de Microsoft. Entonces, ya el tema de las fronteras ya no es una variable que antes te restringía. Ahora tú puedes contratar a una empresa en Estados Unidos que te va a facturar en Estados Unidos y tú le vas a pagar desde aquí con tu cuenta, con tu correo, perdón, con tu tarjeta de crédito o con una cuenta bancaria desde Bolivia. O sea, eso o sea, antes se podía hacer, no era tan difundido, ahora es ya cotidiano, es muy cotidiano. Fíjate que antes tú ni pensabas en pedir tus alimentos mediante un delivery. O sea, y la cantidad de distribuidores de jóvenes en motocicletas que hay en las calles llevando comida, eso no se te hubiera ocurrido hace un año o en la gestión pasada. Entonces, imagínate los cambios que hay ahora gracias a
al uso de la informática y de Internet a nivel mundial, ¿no? Se ha transformado el planeta, es una cosa impresionante. Menos mal que había la tecnología, yo creo que de lo contrario nos hubiéramos vuelto locos, ¿no? Y muchas otras prácticas comunes, cotidianas, se han transformado también para nosotros. Sin embargo, todo esto que han sido redes, campañas electorales vía Internet, digital, etcétera, ya las hemos visto. Obama era un hombre que tenía mucho aprecio por estos temas digitales. Sabemos, hemos tenido experiencias, en el caso de España, por ejemplo, que sorprendió que justo el candidato que tenía más apoyo digital, ¿no? Y que en apariencia, según las redes sociales, iba a ser el triunfador absoluto, pues no lo fue. Y también ha sucedido un poco en el Brasil, ¿no? Bolsonaro no tenía ningún apoyo en redes, nadie se imaginó que él iba a ganar, porque las redes decían que no era nadie. Sin embargo, llegado el momento, entonces, ¿cuánta credibilidad le podemos dar en este momento a las campañas electorales digitales y a eso que tú dices, ¿no? Que uno pone algo y 100,000 personas responden, pero cuando lo ves en la realidad, habían sido 4. ¿No ves? Exacto. Esa es la desventaja que tú tienes en un sistema de comunicación impersonal. No puedes ver a la persona físicamente porque como me hiciste hace un momento una pregunta sobre la inteligencia artificial, yo te puedo sacar un video con haciendo, digamos, bailando en una discoteca con la información que se tiene de una persona que está caminando por la calle. Sí. O sea, la tecnología está, y lo que tú has mencionado hace un momento es bien cierto. El reface, ¿no? Gracias. El reface. Sí, lo tengo. Ya he bailado como Shakira, como Thalía, estoy impresionada con eso, porque te saca la cara perfecta y te la pone en la de un personaje, y lo vamos a poner al final del programa para que vean la impresionante que es esto. Ya he desfilado como chica de Victoria's Secret, es una cosa increíble, no puedes creer lo que son capaces de hacer ahora. Exacto. Esta mañana, por ejemplo, yo estaba viendo una noticia en uno de los canales de cultura que señalaban la denuncia que hacía la actriz de La Mujer Maravilla, que ya han sacado de los adelantos que han hecho de la película, ya han sacado videos triple X con ella, con su rostro. ¿Te das cuenta? Entonces, claro. Esa es una de las crudas realidades que tú puedes encontrar ahora, porque de un video, de una transmisión, tú estás yendo, digamos, y eso es lo que la gente acostumbra, viaja a París, o viaja a Oruro, o a Santa Cruz, o a donde sea, y lo primero que hace es filmarse y poner en su red de Facebook o en sus redes sociales. Cualquier persona puede sacar esa información y hacer lo que tú acabas de mencionar, y hacer que aparezca o que desaparezca del lugar o aparezca en otro lado, ¿no? O sea, sí. Es tan fácil ahora con la tecnología. Pero yo te pregunto, ¿qué tan fiable es todo esto? Cuando hemos visto, ¿tú tienes alguna referencia? Porque tú eres un hombre muy vinculado al tema electoral, has estado años de años en este mundo, y te pregunto, ¿tú has visto que haya habido coincidencia? Porque yo solo he hecho referencia a las contradicciones. España parecía que era el genio de las redes y de pronto perdió. ¿Qué sé yo? Brasil parecía que en las redes no existía, para las redes era un inexistente y ganó. Entonces, tú has visto, si Estados Unidos, por ejemplo, es un ejemplo de que está muy bien en las redes sociales, en el mundo digital, y está igual en la votación real, en las urnas. Obviamente que hay la posibilidad, no te voy a negar. En nuestro país todavía las empresas o las entidades que están haciendo, digamos, marketing digital electoral, no tienen mucha experiencia. Pero espérate para las próximas elecciones, o probablemente las sorpresas las vamos a tener en las elecciones subnacionales, porque la gente está tomando cursos. Y eso es lo que te decía hace un momento. Tú ahora, gracias a Internet y ojalá que con el tema de
de la salida que tenemos al mar por fibra óptica aumente el ancho de banda y disminuya nuestros costos de comunicación, vas a tener la posibilidad de hacer o de aprender cosas que antes no se te habían ocurrido. ¿Por qué? Porque ahora estás más tiempo en tu casa, más tiempo viendo tele o más tiempo viendo en tu computadora que aprender. Y esa es la causa por la que el conocimiento de las personas está en ascenso, está en subida. Y veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Ok, déjame cambiar de tema completamente, por favor, aprovechando tu conocimiento de lo que es la Corte Nacional Electoral. Así se llamaba en nuestra época, ¿no? Corte Nacional Electoral. Mira, me ha venido un flashback. Y ahora es el Tribunal Supremo Electoral. Pero ¿tú cómo ves nuestro padrón? ¿Tú ves que nuestro padrón está suficientemente sólido como para que podamos ir a estas elecciones? ¿No ha habido una auditoría a pesar de la solicitud? ¿Cómo lo ves? A ver, ese es un tema muy interesante, muy candente y muy actual. Hacemos un análisis retrospectivo. Tenemos 14 años de una caja negra, por lo menos unos 10 años, porque el padrón actual, el biométrico, ha sido creado en 2006, 7, 8, el 9 ha sido la carnetización o el empadronamiento masivo. Desde el 2010 ya se tiene este padrón y estamos en 10 años en los que se ha tenido esta información totalmente reservada, con una caja negra. Y literalmente nadie tenía el acceso, al extremo que, por lo que han salido las noticias, cuando hubo el cambio de autoridades en el organismo electoral, para entrar al padrón electoral tenías que un poco más y dar una muestra de sangre, ¿no? Para que te autoricen. Entonces, yo creo que el organismo electoral, el Tribunal Supremo Electoral, ha encontrado una caja negra, una caja de Pandora que no se sabe qué tiene, pero lo más crítico es que no hay el tiempo suficiente para hacer una revisión, para hacer una auditoría, para hacer un montón de cosas. Entonces, eso hace que yo no tenga el tiempo, o sea, mi tiempo es bien reducido, para que yo pueda hacer una demostración o hacer una auditoría real, porque necesitamos más tiempo y durante la cuarentena desafortunadamente no se ha podido hacer ninguna actividad precisamente porque estábamos restringidos de salir o de juntarnos. Entonces, el padrón para mí es una caja negra. O sea, ya será gris, digamos, ¿no? Porque ya no es de los 10 años, será una caja gris, pero igual estamos así, tan perdidos en la posibilidad de que haya una transparencia en un padrón necesario como el que está ahora. Mira, yo hice una propuesta en mis redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, que se podría hacer una auditoría muy fácil del padrón electoral, simplemente haciendo una verificación de una inscripción. O sea, ¿a qué te refiero? ¿A qué me refiero? Perdón, aquí me explico mejor. Imagínate que yo, Miguel Serrano, voy al organismo electoral y en una base de datos de prueba comienzo a hacer un análisis del registro, o sea, registro mi huella digital, mis 10 huellas, mi fotografía, mi firma, pero pongo datos equivocados de mi nombre y de mi fecha de nacimiento y de mi carnet de identidad. O sea, yo tengo en el padrón electoral dos fuentes de información, la información biográfica y la información biométrica. Entonces pongo estos dos no congruentes y me gustaría ver cómo funciona el proceso. Un poco cruzar, ¿no? Cruzar los datos. Exactamente. Mira, esa tarea debería habérsela hecho ya desde hace rato. Si lo han hecho, miel sobre hojuelas. Lo malo es que no hay información pública. No se han mostrado los resultados a la gente. Entonces, tú ahorita preguntas a la mayoría de los ciudadanos y un porcentaje relativamente significativo te va a decir que no confía en el padrón electoral. Pero desafortunadamente no tenemos otra base de datos para el proceso electoral de octubre. O sea, ¿qué hago? Claro. Tengo que vivir con el padrón actual
con las condiciones que está, y después del proceso electoral, Dios quiera que salga como todos esperan, y que después se haga lo que se tenga que hacer. Lo terrible es que en este momento tenemos además otro elemento que se incorpora a este gran signo de interrogación, que es el hecho de la cantidad de muertos. Un poco entre anécdota y broma, alguien me contaba, que no sé si será real o no, pero lo reproduzco, que había sido presidente de una mesa que tenía 36 personas, de las cuales él más o menos conocía por lo menos a la mitad, pero que ya sabía que de ese grupo, porque eran vecinos, en fin, que habían muerto por lo menos 8 de esas 36 personas. Imagínate, es una cosa impresionante con lo que es nuestro padrón. Entonces, ahora sí vamos a tener una cantidad inmensa de fallecidos, ¿no? Porque sabemos que las cifras que se están mostrando son absolutamente irreales, y nunca se hizo la depuración. No se hizo la depuración ni siquiera de fallecidos, ¿no? Claro, o sea, esa es una de las cosas que también salen como preguntas, las grandes preguntas. ¿Cómo se va a manejar el tema de las defunciones que ahora han ocurrido? Imagínate, lo que tú acabas de decir es muy cierto. En muchas zonas de nuestro país, los difuntos están siendo enterrados clandestinamente. Así es. Y no porque tengan miedo de denunciar, o porque no o sea, al margen del costo que representa, porque en nuestro país es muy caro morirse, desde el certificado hasta el ataúd o el lugar donde vas a ser enterrado, sino por el temor a ser discriminado y que la gente que está a tu alrededor te empiece a considerar como un foco de infección. Por otro lado, es importante ver las estadísticas a nivel mundial, y que hasta cierto punto en nuestro país se van manteniendo en función a la poca información que se tiene, pero el índice de mortandad de este virus es del 5%. Desafortunadamente puede llegar a un 15 o a un 20 en función al servicio de salud que tenemos, ¿no? Porque están saturados, llenos, no hay medicamentos, hay un montón de cosas que hacen que ese 5% suba. Cuando acudes a un servicio de salud, práctica que no es usual en nuestra gente. Correcto, prefieren, yo te digo, yo conozco a mucha gente que prefiere ir a un naturista, un callahuaya. Naturista, exactamente, sí, para claro, que le dé medicamentos, ¿no? Incluso hasta, y el otro día escuchaba a un experto en bioquímica, y decía, el tema del dióxido de cloro no te cura. Es simplemente que tu periodo de incubación o tu periodo de recuperación, como el 80% de la población se va a recuperar de esta pandemia, tú te curas, pero claro, el como dióxido parte no te ha hecho nada. O sea, ¿te das cuenta? ¿Quién dice la verdad? No lo sé, porque hay otras personas que defienden a capa y espada el tema del dióxido de cloro. Pero definitivamente las estadísticas internacionales no pueden ser aplicadas en nuestro país. Nuestras prácticas son completamente diferentes, nuestra lógica de calidad de vida es totalmente diferente, y nuestros mecanismos de salud son, bueno, pues impensados en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Entonces, eso que se aplica en algunos países, acá no se va a aplicar. Y la verdad es que no es la cifra que nos están diciendo, y creo que eso todos lo sabemos. Quiero terminar haciéndote una pregunta bien incómoda, pero sé que tú tienes la capacidad de decírmelo en una sola frase. Dime, por favor, Miguel, ¿hubo fraude en las anteriores elecciones? Wow. A ver, los indicios señalan que sí, pero no se puede hacer una afirmación contundente porque todavía no se ha demostrado. O sea, la ley de nuestro organismo judicial es un poco lento para la cantidad de consultas o de requerimiento que tenga la población. O sea, si tú analizas Perdón, ¿has tenido conocimiento de algún informe internacional o nacional que certifique que se ha hecho un fraude en Bolivia? Mira, no sé si tú conoces el Google Maps. Claro. Lo has debido utilizar. Siempre. Existe una misma aplicación que es el que identifica la información de los IPs,
de las computadoras. Cuando salió el reporte de la OEA, yo hice un análisis detallado, digamos, de los logs que publicaron en ese informe. Los logs son los reportes que las computadoras dicen quién ha entrado y a qué hora ha entrado y de dónde ha entrado. He hecho un seguimiento de las direcciones de IP de acceso al padrón electoral, perdón, a la base de datos de la votación, y he encontrado incluso que una computadora Mac se ha conectado de cierto lugar, porque esta página web te muestra, igual que en el tema del Google Maps, te muestra qué IP estaba dónde, en qué lugar del mapa. Entonces, por ejemplo, te digo, yo he encontrado que había un acceso de un IP desde la Pérez Velasco. Y yo que tenga entendido, no hay una oficina ¿del tribunal? Digamos, del tribunal en la Pérez Velasco, por la plaza Pérez Velasco. Entonces, ahí se muestra el flujo de información que ha habido. No te voy a decir que ha entrado o que ha salido, pero sí te digo que ha habido un flujo de información masivo. O sea, absolutas irregularidades. Exacto, pero no está en nosotros demostrar la culpabilidad o inocencia, está en manos de la ley, y la ley, los fiscales y las autoridades respectivas son las que tienen que determinar si ha habido o no ha habido fraude. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer después de que salga el reporte? Es lo interesante para analizarlo, ¿no? Y para verlo. Ha sido un gusto haber conversado contigo, Miguel. Tanto conocimiento es siempre enriquecedor, es interesante escucharte, y además que son las nuevas tecnologías que nos hacen mucha falta saber y conocer. Ha sido un gusto, de verdad, gracias por haberme acompañado hoy día. No, a ti, muchas gracias por tomarme en cuenta, y ya sabes, cuando necesites de mi intervención para lo que consideres que sea útil, aquí estoy. Claro que sí, te voy a convocar con mucha frecuencia, sobre todo ahora que se viene una etapa digital muy intensa y una electoral más fuerte todavía. Muchas gracias, gracias a ti. Un gusto, pues. Bueno, como verán ustedes, así hemos podido tener conocimiento, datos, información de lo que es el mundo digital, y nos hacía mucha falta conocerlo. Ya sabe usted lo que son realmente las redes, hasta cuánto se puede creer o no. Y yo les recomendaría que usted siga pegado a un televisor, que sin duda somos muchísimo más fiables. Un abrazo, hasta la próxima.